unos rasgos, un escrito que he preparado probablemente de mi rol de arquitecto. Yo no soy un especialista en la ciudad, sino en el tema vivienda, y en eso la ciudad tiene bastantes deudas. Pero me animé a preparar un pequeño texto. Voy a dar alguna síntesis, nada más porque es muy compacto. Lo he titulado 6, 7, 8 cuestiones sobre el aglomerado de Buenos Aires. Primera cuestión: hay que hablar del aglomerado de Buenos Aires y no de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ya no es un ente autónomo, como lo pretende Macri, y en esto también es una diferencia con el macrismo. Es decir, los hospitales, las escuelas, todo eso van a atender exclusivamente a los ciudadanos de Buenos Aires y no al aglomerado de Buenos Aires, que envía 1,5 millones de personas por día a vivir en esta ciudad y en muchísimas otras cosas. La segunda cuestión, plantó esta idea de que incluso hay que pensar un gobierno que articule con Urbano, con la ciudad de Buenos Aires. Esto implicaría una reforma muy potente del sistema jurídico, del sistema de gobierno, que queda como un proyecto para el futuro de la ciudad de Buenos Aires. La segunda cuestión es algo que ya María Pía señaló, y que me parece que la ciudad es de todos y hecha por todos. Y en ese sentido, la literatura nos ha entregado visiones de la ciudad enormes, desde Macedonio Fernández, Borges, Girondo, Al, Mallea, Sábato, Girres, y uno podría seguir así hasta llegar a Aira y cualquier otra persona que haya escrito sobre los distintos lugares de la ciudad. Y los muchos notables que yo no nombro, pero que están aquí en la Biblioteca Nacional. La tercera cuestión es que la ciudad fue pensada por especialistas, fue pensada mucho por especialistas, muchos de ellos que yo los he conocido, y una de ellas ha sido Odilia Suárez, una arquitecta, profesora de la facultad, que fue autora de muchos planes de vivienda y muchos planes urbanísticos, donde estaba el sueño que esos urbanistas, Array, Heriberto Allende y otros, pensaron para la ciudad de Buenos Aires. Es decir, estos planificadores no eran seres que estaban despojados de una sensibilidad para pensar la ciudad, sino que todo lo contrario, estaban imbuidos de un gran sueño y una gran utopía para la ciudad. Pero hay un punto que yo quiero señalar, y que es pocas veces señalado, sobre todo en este contexto donde predomina la cultura textual. Entonces digo que la cultura textual de estos autores que he nombrado y de otros que han producido ensayos sobre lo que debería ser la ciudad, se olvida muchas veces de que la ciudad está hecha por la cultura textual, la cultura visual y la cultura material. Si nosotros pensamos en la ciudad de los años 20 y 30, es la ciudad del radicalismo. El radicalismo, desde las avenidas que se hicieron antes hasta el obelisco del 36, son todos hechos del radicalismo, cuando el radicalismo encarnaba el campo popular. Por lo tanto, el radicalismo está contaminado de esa cultura francesa, y todos los argentinos somos hijos de esa cultura francesa en lo literario, pero también en lo arquitectónico, toda esa arquitectura ecléctica, las grandes avenidas, los grandes trazos, y estar viviendo en un clima de construcción, de materialidad arquitectónica, con una visualidad absolutamente mixta y de todo tipo, hizo que nosotros, o los que habitaban Buenos Aires, pensaran de una determinada manera. Yo tengo una hipótesis, y es que el radicalismo se terminó en la década del 30, digamos. Lo que vino después fueron algunos efluvios, pero que no pasó demasiado. Alfonsín fue una gran decepción para alguien que, como yo, había pensado que ese radicalismo todavía podía sobrevivir. Por lo tanto, esa cultura fue generada en los años 30 y es la ciudad del radicalismo. Ahora, ¿cuál fue la ciudad del peronismo en el tema de las tres culturas? Y el peronismo no hizo ciudad de Buenos Aires, el peronismo hizo país. El peronismo no se ocupó demasiado de la ciudad de Buenos Aires, se ocupó del país. Hace poco tuve que estar en La Rioja por una cuestión de trabajo y me llevaron a ver, en San Juan, y pasé a ver el río San Juan. De llevarlo a ver, yo pensaba ver un río acaudalado y veo un río seco, pero con enorme cantidad de defensas. Entonces yo dije, ¿quién construyó todas estas defensas para un río seco? Dijo, no, acá hay inundaciones cada tanto,
y estas enormes obras las hizo Perón en 1946. Es decir, el peronismo se ocupó de construir país, y no ciudad. La ciudad de Buenos Aires, por distintas cuestiones, fue olvidada. Pero hubo un grupo que venía de Forja, del grupo de Homero Mansi, de arquitectos urbanistas, que habían pensado utopías para la ciudad y que tenían muchísimos conjuntos habitacionales, pero no pudieron concretarlo porque cuando Pistarini era ministro de Obras Públicas hacían viviendas en toda la ciudad y tuvo mucho más fuerza que eso. Bueno, ya termino. Hay una ciudad, cuando viene el macrismo, que es una ciudad inclusiva, exclusiva para un país que intenta ser exclusivo. Y esa ciudad, una ciudad exclusiva para un país que aspira a ser inclusivo. Y esta ciudad es la de Macri, que todos hemos vivido, cuya cultura material, o su mejor ejemplo, es Puerto Madero, que incluso fue pensada en el gobierno anterior. Entonces la octava cuestión para mí es señalar que otra ciudad es posible, conjugando estas tres culturas. El kirchnerismo, en lo que va del gobierno, tampoco se ha ocupado mucho de la ciudad. Desde luego que sabemos que es también porque el macrismo se puso en el medio como una anomalía de la política nacional. Entonces a mí me parece que rescatar la ciudad, incorporar la sensibilidad, incorporar los estudios, todas las palabras que sean posibles para hacer entender a la gente de Buenos Aires que otro cambio no solo es necesario, sino que es posible.